Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Alejandro Madrid. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a este evento tan importante para mí, lo es, seguro después de esto para ustedes también, de la presentación del libro de Juan Alberto Litmanovich, Un monasterio en psicoanálisis, y también de la mesa de trabajo y análisis que lleva como título Los temas lógicos y cronológicos del monasterio benedictino de Aguatitlán y el psicoanálisis. Gracias a la UAM, gracias al Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo y gracias también al colectivo Escucha. Gracias, Yusaura, gracias, Xochiquetzal, gracias, Mariela, por la invitación. Me da mucha pena no poder estar con ustedes, pero un evento personal de radical importancia, ¿no? Se suscitó y entonces no lo pude mover, pero me da pena, me da mucho dolor no poder estar ahí con ustedes y verles, pero bueno, por lo menos estoy aquí y estamos aquí. Bueno, quisiera comenzar mi intervención platicándoles que, bueno, soy psicoanalista, pero también soy habitante de Cuernavaca desde hace 15 años. Llegué de la Ciudad de México sin ningún contacto o conocido en el ámbito del psicoanálisis de esta ciudad. Esto me impidió, por los 5 primeros años de mi residencia aquí, dejar de estar vinculado a la clínica y a la formación de la Ciudad de México. Iba y venía prácticamente diario, como un extranjero que vuelve a la tierra conocida cada día para así evitar sentirse solo. Poco a poco y gracias a la amistad con Mariela Escamilla, conocí a un grupo de jóvenes morelenses. Éramos todos jóvenes entonces, me acuerdo. Bueno, jóvenes éramos que estábamos interesados en el psicoanálisis. Fue así cuando, junto a Josué García, Mariela y Evelyn, formamos un colectivo que buscaba abrir un espacio de reflexión psicoanalítica en la ciudad de Cuernavaca. Primero se llamó Vinos Psicoanalíticos del Jueves. Luego, ya más formalmente, lo llamamos Metáfora Freudiana. Esta amistad me permitió poco a poco ir conociendo la rica historia psicoanalítica de la ciudad, la influencia de personajes allegados a la situación intelectual que vivió la ciudad en los años 60, por ejemplo. De este grupo de personajes, tengo que destacar sin lugar a dudas la de Alejandro Chao Barona, a quien afortunadamente llegué a conocer brevemente, más por lo que me han contado que por lo poco que hablamos en solo una ocasión. Pero hubo un evento ahí en la historia que sin lugar a dudas concilió mi estado psicoanalítico, si lo puedo decir así, con esta ciudad. Hace 10 años yo participaba muy cercanamente del proceso de edición que llevaba la casa editorial Paradiso. En ese entonces se gestaba la edición de un libro que presentaba los eventos ocurridos en un monasterio muy cerca de donde vivo. Alex Cerda, a quien me une una gran amistad, editor de Paradiso, me contactó para buscar la forma de presentar el libro en esta ciudad. Entonces, rápidamente, convoqué al grupo de estudio y planeamos la situación. Josué García tenía entonces conocidos en la diócesis. Quizá era posible hacer la presentación dentro del antiguo monasterio. Eso hubiera sido un gran evento. Lo teníamos todo imaginado. Desafortunadamente, por cuestiones administrativas, no pudimos lograrlo y el proyecto se fue quedando en el limbo de los sueños. Pero sí dejó algo muy importante para mí. La lectura del texto de Litmanovich me encontró con una historia que ligó mi pertenencia psicoanalíticamente a esta tierra. Me acercó a su historia, me permitió desvincularme simbólicamente de mi obstinada chilanguez y junto a Metáfora Freudiana y otros colegas, ir construyendo poco a poco una identidad psicoanalítica morelense. Gracias, Juan. Con esto quiero empezar. Como psicoanalista, me interesa mucho la historia del campo que practico. ¿Con qué otra cosa sino historias, en el sentido de stories, trabajamos los psicoanalistas? Por tanto, en esta mesa, hoy con ustedes, me gustaría traer un breve relato sobre cómo fue que la teoría freudiana llegó a nuestro país y cómo fue que se logró vincular con las prácticas monacales en el proyecto de Gregorio Le Mercier.
Esta singular historia, y justo por esta singularidad, me parece, es la causa de por qué en este encuentro se pudo dar la cercanía entre la fe y el inconsciente. Vamos para atrás, vamos a la historia. En el año 1923 se produjo un acontecimiento fundamental para la expansión del pensamiento freudiano en el mundo hispanohablante. Se publicó en ese año por primera vez una traducción al español de la obra de Sigmund Freud. Este hecho tuvo un impacto decisivo, ya que amplificó de manera considerable la influencia de sus ideas en los círculos intelectuales de América Latina. La traducción no solo permitió que sus teorías fueran comprendidas por un público más amplio, sino que también sirvió como catalizador para despertar un nuevo interés en la región. Este interés, en poco tiempo, dejó de ser una simple curiosidad o moda pasajera y se consolidó en lo que se puede considerar como el inicio de un auténtico y duradero movimiento psicoanalítico en todo el continente. Así lo detalla Herrera y Hernández en su texto que ustedes pueden encontrar en internet, La otra historia del psicoanálisis en México, las mujeres y los grupos. Específicamente, desde los primeros años de la década de 1920, ya se observaba un creciente entusiasmo por el estudio del psicoanálisis en ciertos espacios académicos de alto prestigio, como la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México. En este contexto, surgió un grupo de profesores destacados que comenzaron a explorar de manera sistemática los aportes del psicoanálisis a la comprensión de los fenómenos mentales. Entre ellos se destacaron figuras como el doctor José Mesa Gutiérrez y Francisco Miranda, quienes manifestaban un interés genuino por comprender las perturbaciones mentales desde una perspectiva distinta a la tradicional. La escuela psiquiátrica francesa entraba en escenario. Estos profesores no solo se interesaban por la obra de Freud, sino también por la de otro gran referente de la psicología de su tiempo, Pierre Janet. Ambos, Freud y Janet, teóricos, aunque con orientaciones distintas, ofrecían herramientas novedosas para pensar la subjetividad, los síntomas y la estructura del aparato psíquico. Esta apertura intelectual de los maestros universitarios mexicanos comenzó a ejercer una influencia directa sobre algunos de sus estudiantes, quienes, inspirados por estas nuevas corrientes, comenzaron a profundizar en el estudio del psicoanálisis. Incluso, y esto es interesantísimo, según Julio Ortega, el doctor Janet visitó México en 1925 por invitación del mismo doctor Mesa. En ese momento, cito a Julio, no se hace una clara distinción entre Janet y Freud, incluso de la relación del primero, de Janet, con el psicoanálisis. Confusión que él mismo provocaba al presentar hasta cierto tiempo al psicoanálisis como creación suya. Interesante. Así, en 1926 comienza la enseñanza formal de la psiquiatría en la UNAM. El interés por el psicoanálisis aparece ligado a este suceso. Parece ser que la visita de Janet contribuyó con este comienzo. Un caso destacado es el del doctor Guevara Oropesa, quien se convirtió en uno de los primeros en integrar formalmente el psicoanálisis dentro del ámbito académico mexicano. En el mismo año de 1923 redactó una tesis universitaria titulada Psicoanálisis, en la cual abordó las enfermedades mentales desde una mirada innovadora para la época, apoyándose en los principios y conceptos propuestos tanto por Freud como por Janet. En su trabajo, Guevara Oropesa se alejaba de las concepciones puramente organicistas o moralistas de la locura y buscaba, en cambio, explicar los trastornos mentales a partir de la dinámica del inconsciente, los conflictos psíquicos y la historia del sujeto. 1923. A la par de este movimiento académico, comenzaba también a expandirse el interés por el psicoanálisis en otras áreas de la vida intelectual y cultural, como el arte o otros campos donde ya estaba la teoría psicoanalítica integrada. Uno de ellos muy interesante es dentro del campo de los juristas. Hay datos que indican que los juristas leían a Freud. Durante este periodo, la circulación de ideas psicoanalíticas se vio favorecida por la publicación de múltiples artículos en revistas y periódicos, en los cuales se hacían constantes referencias a la figura de Freud y a sus aportes. Estos escritos no solo contribuían a difundir sus conceptos, sino que también servían para familiarizar al público latinoamericano con un modo de pensar
el sufrimiento humano, la subjetividad y el lenguaje totalmente nuevo. El psicoanálisis llegó a México de forma paulatina en las primeras décadas del siglo XX, pero no fue sino hasta los años 30 y 40 que comenzó a consolidarse como una disciplina con instituciones y figuras formales. Su llegada coincidió con un movimiento de transformación cultural y educativa tras la Revolución Mexicana, donde el país experimentaba un proceso de modernización intelectual que buscaba sus referentes en los desarrollos logrados en otras latitudes. Este pasaje resulta de gran relevancia porque permite comprender cómo las distintas formas en que el psicoanálisis fue interpretado y practicado desde diversos contextos geográficos, por ejemplo Europa, Estados Unidos o Argentina, influyeron profundamente en la manera en que se conformaron las referencias teóricas, los sentimientos de pertenencia y las identidades profesionales de quienes se formaron como psicoanalistas en México. Es decir, no se puede entender el desarrollo del psicoanálisis mexicano sin tener en cuenta los modelos extranjeros que sirvieron de guía o inspiración para su institucionalización y consolidación. La manera en que los médicos mexicanos accedieron al psicoanálisis como disciplina formal estuvo muy determinada por el lugar en el que se formaron. Algunos optaron por viajar a Estados Unidos para capacitarse y ahí recibieron una formación específica que, aunque basada en el tronco común del psicoanálisis freudiano, presentaba características propias del enfoque norteamericano, donde primaban ciertos criterios clínicos, técnicos y organizativos diferentes a los que se adoptaban en Europa o en América del Sur. Otros, médicos mexicanos, en cambio, decidieron trasladarse a países como Argentina o algunas ciudades europeas para realizar su formación. Y en esos lugares entraron en contacto con variantes del psicoanálisis que a menudo estaban más vinculados a tradiciones europeas, particularmente a las influencias de Freud, Melanie Klein, Lacan y otros pensadores del campo psicoanalítico. Estas diferencias formativas no eran meramente anecdóticas, sino que generaron ciertas tensiones y divergencias teóricas que impactaron en cómo se pensaba y se practicaba el psicoanálisis una vez que estos profesionales regresaban a México. A partir del año 1952, comenzó a evidenciarse con mayor claridad el retorno de varios médicos mexicanos que habían concluido su formación analítica en el extranjero, ya fuera en Estados Unidos o en Argentina. Muchos de ellos estaban afiliados ya a la Asociación Psicoanalítica Internacional, a la IPA, la cual es la principal institución global que regula y promueve la práctica del psicoanálisis con un enfoque freudiano tradicional, para los que no la conocían. Estos médicos, al regresar a su país, tomaron la iniciativa de fundar una institución que sirviera como espacio formal de desarrollo, enseñanza y práctica del psicoanálisis en México. Fue así como en el año 1957 se estableció oficialmente la Asociación Psicoanalítica Mexicana, o APM, una entidad que se convirtió en un punto de referencia clave para la formación y legitimación de analistas en el país, funcionando bajo los lineamientos y aval de la IPA hasta nuestros días. Otro antecedente importante de esta institucionalización fue evidentemente la llegada a México de Erich Fromm en 1950. La formación psicoanalítica de un grupo de psiquiatras mexicanos, su influencia y aportes fueron rápidamente acogidos por la medicina mexicana. Cabe destacar que Erich Fromm llega a la ciudad de Cuernavaca. Destaca con esto la creación en 1951 de un programa de especialización en psicoanálisis dentro de la Facultad de Medicina de la UNAM y la fundación en 1956 de la Sociedad Psicoanalítica Mexicana, SPM. Institución que también jugó un papel decisivo en la formación de generaciones de psicoanalistas en México. Como vemos, con todo esto, la práctica psicoanalítica como tal se desarrolla en México a partir de los años 50, propiamente, más de una década después del fallecimiento de Freud. Quizá en el campo del psicoanálisis, como dice Mario Campuzano, se repitió la aseveración de Alfonso Reyes, de que México solía llegar tarde a los banquetes de civilización. El grupo inicial de psicoanalistas que fundó y consolidó el psicoanálisis en México estuvo compuesto en su mayoría por profesionales con una formación médica, clínica, sólida. Sin embargo, una de las características más notables de este grupo fue que no se limitaron exclusivamente al ámbito médico,
sino que lograron expandir sus intereses y prácticas hacia otras áreas de reflexión que eran especialmente relevantes en el contexto sociocultural del país. Este grupo pionero tuvo la habilidad de dialogar activamente con las grandes preguntas intelectuales que atravesaban la cultura nacional en ese momento histórico, y participó así, de manera significativa, en las discusiones sobre la identidad y el carácter mexicano, una temática que había captado la atención de diversos sectores de la academia y la literatura. Si bien, desde la perspectiva actual, es posible criticar los enfoques metodológicos empleados en estas investigaciones pioneras, no se puede negar el impacto que tuvieron al intentar vincular el psicoanálisis con problemáticas sociales y culturales más amplias, como es el caso que nos reúne hoy de la participación psicoanalítica en el monasterio de Santa María de la Resurrección en Aguatepec. Por otro lado, el desarrollo del psicoanálisis en México no fue uniforme ni dominado por una sola corriente teórica, esto es importante, sino que se nutrió de influencias diversas, provenientes de distintos países, lo cual reflejaba también la heterogeneidad cultural y política del país. Hecho que no puede estar separado de la identidad social de nuestro país, es decir, la forma en la que fue acogido ese conocimiento. De Argentina llegaron profesionales con una fuerte formación en la perspectiva kleiniana, es decir, una orientación basada en las ideas de Melanie Klein, que ponía el acento en fantasías inconscientes tempranas, la agresividad y la importancia de la relación madre-hijo. Desde Estados Unidos, en cambio, la influencia predominante fue la llamada psicología del yo, una escuela que, si bien parte del pensamiento freudiano, enfatiza aspectos como la adaptación, la función del yo y la realidad externa. Francia aportó también una tercera vía, representada por el enfoque lacaniano. Lo interesante de este contexto, me parece, es que ninguna de estas corrientes llegó a imponerse hegemónicamente sobre las demás en el país. A diferencia de otros países donde se generaban disputas o rupturas institucionales entre escuelas, en México prevaleció un cierto espíritu conciliador, más alineado con las costumbres nacionales que tienden a favorecer cierto consenso y la buena convivencia, incluso entre posiciones divergentes. Esta actitud permitió cierta convivencia pacífica de múltiples enfoques teóricos, pero también tuvo un costo importante en términos de profundidad intelectual. Al evitar la confrontación abierta de ideas entre las distintas escuelas psicoanalíticas y al no fomentar un verdadero debate teórico ni ideológico, especialmente en ese momento histórico, cuando se vivía un momento especial en la política, un momento conservador, pues bueno, el psicoanálisis mexicano de esa época perdió parte de su potencial crítico y de su capacidad transformadora por asimilar la transmisión extranjera de esa forma. Este hecho, me parece, permanece hasta nuestros días. Entre los miembros más destacados y creativos de esa primera generación sobresalieron especialmente dos psicoanalistas formados en Argentina, Santiago Ramírez y José Luis González. Ambos se convirtieron en figuras fundamentales en la formación de nuevas generaciones de psicólogos y psicoanalistas en el país. No solo por su labor clínica, sino también por su influencia pedagógica y su producción intelectual. Por su parte, José Luis González no solo se destacó como docente y terapeuta, sino que fue uno de los principales promotores de la expansión del psicoanálisis más allá del enfoque tradicional individualista. Fue un psicoterapeuta de grupo, terapia de pareja, de familia, trabajo con instituciones, incluso con el psicodrama. Así, González participó activamente en la fundación de instituciones orientadas a la enseñanza y práctica clínica de estas modalidades. Sin duda, la que destaca de estas es la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, AMPAG. Este es más o menos el ambiente general que yo puedo decirles hoy del psicoanálisis en México al momento de la fundación y proyecto de Gregorio Lemercier. Lemercier, un intelectual inquieto, con formación teológica profunda y un fuerte compromiso con la renovación de la vida monástica católica. La invitación del proyecto que Lemercier hace, así como la particularidad de la vida psicoanalítica mexicana de la época, claro, sin dejar de lado el tejido social donde éste se instaló, permitió que se integrara el psicoanálisis a un espacio donde antes y quizá desde entonces también ha permanecido lejano y exiliado.
Dentro de esta coyuntura, dentro de este momento histórico, destaca una de estas pioneras del psicoanálisis mexicano. A mí me destaca Frida Smoot, activa participante junto a Gustavo Quevedo del proyecto de Le Mercier. Se trata de una psicoanalista de la cual tenemos testimonio escrito de lo que ocurrió clínicamente en el monasterio. Déjenme les platico un poco quién es ella. Nació en 1914 en Paraguay y se trasladó a Buenos Aires en el 31. Ahí se casó a los 18 años. Por insistencia de su padre y apoyo de su esposo, estudió medicina. En 1945, tras una crisis depresiva, acudió al psicoanalista Teodoro Schosberg, lo que despertó en ella una fuerte vocación por el psicoanálisis. Viajó por primera vez a México en 1956 y en 1956 comenzó su formación en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ahí coincidió con médicos mexicanos que luego fundarían la Asociación Psicoanalítica Mexicana, proyecto al cual Frida se sumó desde el inicio. Entre estos psicoanalistas que conoció entonces estaba Gustavo Quevedo y José Luis González Chagoyán. Smoot fue la primera mujer psicoanalista en México que cumplía con el requisito de ser médico, lo que le permitió acceder a la formación profesional en esta disciplina. Formada con figuras como Marie Langer, Averasturi, Pichón River, Frida Smoot participó activamente de los movimientos psicoanalíticos de la época. En el año 1961, en colaboración con su colega Gustavo Quevedo, emprendió entonces este proyecto singular e innovador dentro del ámbito psicoanalítico mexicano. Se trata entonces de una intervención psicoanalítica grupal llevada a cabo en un contexto poco habitual. El monasterio benedictino de Santa María de la Resurrección, situado en la ciudad de Cuernavaca. Esta experiencia se prolongó por un periodo inicial de 4 años dentro del convento y luego continuó fuera del recinto monástico durante otros 3 años adicionales. Su duración y profundidad la convirtieron en una de las experiencias clínicas más destacadas dentro del trabajo psicoanalítico grupal en el país, siendo entonces ella reconocida como un referente fundamental en la historia del psicoanálisis en México. Una de las particularidades más notables de esta experiencia es que Frida Smoot, esto es algo importantísimo, lo cual a mí me llamó completamente la atención. Una de las cosas más notables de esta experiencia es que Frida Smoot fue la primera mujer en tener acceso al mundo íntimo y reservado de los monjes benedictinos, siendo también la primera en escuchar y analizar sus conflictos, emociones y vivencias subjetivas, un hecho que por sí solo representa una transgresión y un logro dentro de los rígidos marcos de género y religión de la época. Todo esto está detallado en el libro de Litmanovich, Un monasterio en psicoanálisis. Smoot compartió los aprendizajes derivados de esta experiencia única en el contexto internacional. Lo presentó en una ponencia en un congreso en Baviera en 1971. La ponencia se llamó Sublimation and Creativity in Religious Community, ¿no? Sublimación y creatividad en una comunidad religiosa. Esto está publicado por la revista de Psiquiatría Internacional Dinámica y el artículo se puede acceder en internet, es de fácil acceso, ahí lo pueden, si lo buscan, lo pueden encontrar en su versión original en inglés. En este trabajo, el que presenta Smoot en Baviera, presenta el caso del proceso psicoanalítico en el tratamiento de un grupo de monjes benedictinos. Nos detalla ahí que una complicación central para hacer este trabajo fue el sensacionalismo que provocaba el tema en los años en que ocurrió la experiencia. Es por esto que ella había decidido guardar silencio desde el momento en que ocurrió hasta 1971 para hacer pública su experiencia ahí. El objetivo del trabajo clínico que se realizó con los monjes era apuntar hacia una sublimación y a una creatividad como desarrollo de la cura, objetivo que la analista vio cumplido y que aporta una nueva razón para la publicación de este artículo. Si uno va al texto, al artículo, verá que el trabajo comienza con una amorosa descripción de Cuernavaca. Habla de su vegetación, su clima y la pacífica estancia del monasterio. Habla de la vida cotidiana de los monjes, del voto de silencio y de las labores que realizaban en el orden jerárquico monacal.
Se movían perpetuamente en medio de una disciplinada monotonía, dice ella. Con esto se planteaba la primera gran resistencia al proceso analítico. Para poder llevarlo a cabo, tenían que violar entonces ese voto de silencio. Y además, no poca cosa, tenían que hacerlo con una mujer. También tendrían resistencia a poder hablar de ciertas cosas que el orden jerárquico no permitía, o digamos, cosas a las que el prior no tendría acceso previo. El reto era sin duda la relación con una mujer, en un espacio privado, la violación del voto de silencio y el conflicto de lealtad entre el prior y la terapeuta. Con esto, finalmente se pudo lograr un grupo de 5 postulantes y 3 novicios que participaron en el proyecto, 2 sesiones semanales de 1 hora y media, y así. El miedo y la ansiedad estaba presente en este inédito proyecto dentro del campo del psicoanálisis grupal. Smoot, en su presentación, utiliza una aproximación teórica kleiniana, proveniente de su formación, obviamente. Y con esto divide todo el progreso del tratamiento en 5 secuencias o momentos. Advierte que por ningún motivo estas secuencias representan la regla fundamental de cualquier caso y proceso terapéutico, sino más bien ella lo presenta así, solo de manera didáctica. La primera secuencia es un momento donde se presentan en el grupo alusiones a los temas místicos religiosos, es decir, trabajan con el amor a Dios o el deseo de servicio. En este punto es donde la analista detalla que se muestra en el grupo una controversia edípica, al parecer, donde el prior representaría la figura paterna y la terapeuta la figura materna. Es un momento rico en transferencia donde se pregunta al analista qué fantasías los habían hecho ingresar al monasterio, que buscaban en realidad ahí, o en su fantasía, encontrar dentro de esta vida monacal. Descubre entonces así que las historias familiares de la mayoría son historias desastrosas, que les hacían pensar en un mundo, en una realidad externa, hostil, de la cual tenían que protegerse a toda costa. Así, a la mayoría, el monasterio les representaba un lugar de protección frente a esta exterioridad peligrosa, es decir, una especie de vientre materno, ¿no? Representaba el monasterio. Con esto, en sus fantasías inconscientes, de acuerdo a Smoot, el prior conjugaba la representación de un salvador, un protector, a la vez materno y paterno. Por tanto, la nueva figura materna femenina de la terapeuta empujaría por ocupar un lugar que dislocara esto hacia un nacimiento simbólico fuera del vientre que ellos habían organizado. Así llegamos a la segunda secuencia. Algún tiempo después, las preguntas cambian y se trabaja ahora con los mecanismos maníacos, llamados así por Smoot. Rezos, trabajo exhaustivo, retiros espirituales. Mecanismos que, de acuerdo a ella, pretendían mágicamente ocultar fantasías inconscientes de culpa. Y también ocultar la adicción a ciertas sustancias que usualmente consumían dentro del monasterio. En la tercera secuencia se entra en un periodo de elaboración de la identificación con el objeto ideal proyectado. Secuencia central en el desarrollo del tratamiento. La interrogación en este punto se dirige hacia la aseveración que el autor escribe así. Muchos de ellos pensaban, si Dios nos hizo a su semejanza, ¿entonces somos Dios? Identificación, entonces, con el ideal que proyectaba, por lo tanto, y lógicamente, al objeto malo, lo proyectaba fuera, al diablo, al mundo exterior, fuera del monasterio. Es sumamente interesante a nivel transferencial en esta secuencia que no solo el analista era mujer, sino que también, aquí cobra importancia, viene del exterior, de la vida religiosa monacal, viene de aquel mundo peligroso, hostil. Sin lugar a dudas, se trata de un periodo de transferencia negativa, como lo dice Smoot, un momento de transferencia agresiva, cuyo objetivo, de acuerdo a ella, era volver a unir la iglesia madre con el prior padre como una pareja ideal y eliminar a toda costa a la figura del analista de este triángulo edípico fantasiosamente perfecto. Se trataba entonces de una lucha por preservar sus objetos ideales internos. Se trata del trabajo que se había logrado ya entonces
para el tercer año, ¿no? Ya llevábamos 3 años trabajando ahí. Todo este conflicto transferencial lleva entonces a uno de los participantes, a un monje, a desistir del tratamiento. Otros, el resto, pudieron lidiar sublimatoriamente con su lucha interna y permanecer elaborando los contenidos que Smoot describe. En la cuarta secuencia, la transferencia vira y se vuelve sólida y positiva. La pérdida de hegemonía de los objetos ideales en su pensamiento les ha permitido a los monjes conciliar poco a poco su relación con el mundo exterior. También parece ser más soportable el conflicto de lealtad con el prior y la terapeuta. Ella se vuelve cada vez más un objeto bueno, es decir, un líder. Se establecen así mecanismos de reparación y consideración real de los objetos dentro del grupo, lo que aporta la posibilidad de llevar a cabo procesos creativos y sublimatorios, lo cual era el objetivo. Pasaron entonces del anterior, si Dios nos hizo a su semejanza, entonces somos Dios, a un no soy Dios, pero tampoco basura. Por lo tanto, mis esfuerzos deberán ir en sentido de consolidar mi condición humana. Quinta secuencia. Se trata de un momento donde se da la posibilidad de lograr el título de hombres, de personas, la libertad de elegir el futuro, el destino. Así lo dice Litmanovich. Se observa en este momento en el grupo la declinación de la necesidad de dependencia. Son conscientes de sus limitaciones humanas y eso no los hace sentir inseguros. Dirían algo así: si obtengo el título de persona, seré libre de elegir mi futuro, mi propio destino. Pero también, si permanezco en el monasterio, será por mi auténtica decisión y vocación. Si decido irme, sé que será posible manejarme solo y avanzar en mis iniciativas. Al cuarto año de tratamiento, justo en este momento secuencial, llega del Vaticano la orden de prohibición. El grupo tomó la decisión papal con rechazo y desaprobación. De acuerdo a Smoot, algunos monjes incluso dejaron los hábitos para, afuera, fundar el grupo ecuménico Emmaus, lugar donde podrían continuar su tratamiento. Un año después de esto, Smoot tuvo que dejar al grupo por motivos personales y trasladarse a la Ciudad de México. Parecía que el tratamiento terminaría en este punto inevitable, pero los monjes la siguieron para continuar su proceso en aquella ciudad, dejando atrás al grupo que habían fundado, al grupo Emmaus. Se mudaron e incluso compartían una casa, apoyándose y protegiéndose en ese territorio salvaje de la Ciudad de México. Finalmente, Frida Smoot concluye su presentación describiendo la importancia del trabajo psicoanalítico grupal en este caso, ya que a sus oídos llegó la noticia de que aquel monje que había renunciado al proceso en la secuencia transferencial negativa había pedido una transferencia a otro monasterio, y ahí, un año después, se había suicidado ingiriendo un líquido corrosivo. En cambio, otro paciente, que al inicio había sido el más resistente, ahora participaba de la vida siendo artista. Otros siguieron sus pasos y eran pintores, y unos más encontraron su vocación en un taller de artesanías. 3 integrantes del grupo se unieron a la universidad estudiando economía y psicología. Otros laboraban administrativamente en una fábrica. Según Smoot, los monjes que anteriormente lucían desdibujados, por decirlo así, ahora vestían ropa civil, ordinaria, pero mostraban salud física y logros internos que los evidenciaban como hombres libres. Más allá de la interpretación que da Frida Smoot del proceso analítico grupal llevado a cabo en el monasterio, más allá de la realidad de sus conclusiones y sus destinos, ¿no?, me parece singular apuntar en esta mesa hoy que Frida Smoot fue una analista valiente, una analista con A, que pudo, con convicción, llevar su práctica a un espacio hostil, masculino, enclaustrado, y desarrollar desde ese lugar un proceso de transformación. Eso me parece importantísimo resaltar. Las conclusiones que ella da me parecen, bueno, son menores frente al hecho inédito de que pudo estar ahí, de que ella pudo estar ahí por todo ese tiempo y que esa presencia de analista permitió la posibilidad, gracias a su deseo, de una alteridad, de una diferencia en el destino de estos sujetos.
Como dije anteriormente, una de las características más notables de este grupo pionero de psicoanalistas fue que no se limitaron exclusivamente al ámbito médico, sino que lograron expandir sus intereses y prácticas hacia otras áreas de reflexión que eran especialmente relevantes en el contexto sociocultural donde vivían. Este grupo pionero tuvo la habilidad de dialogar activamente con las grandes preguntas intelectuales que atravesaban la cultura nacional en ese momento y participó, sin duda, de manera significativa en las discusiones nacionales sobre identidad y carácter del mexicano. Hecho que ya no sucede en nuestros días, el psicoanálisis ya no está ahí. De ahí mi interés el día de hoy por presentarles este extracto del texto histórico de psicoanálisis en México. Finalmente, bueno, agradezco nuevamente por su libro a Juan, porque me permitió vincular mi quehacer psicoanalítico a una tierra que antes me parecía lejana de las soñadas instituciones chilangas y de las extranjeras. Y con esto ir poco a poco formando un vínculo con la historia que vibra en estas cañadas. También me permitió ir poco a poco formando un vínculo con la gente que vive y que ha nacido en este lugar. Y formar con esto, junto con ellos y con esta tierra, una identidad psicoanalítica morelense. Gracias, Juan. Gracias a todos por escucharme. Les mando un beso.